Non nobis Domine, sed nomine tuo da gloria. Se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Y una vez más se cumplió aquello que tantas veces hemos dicho de la mano de Leopoldo Marechal: mira que al dar un nombre se recibe un destino. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Papa Pío XII, en la encíclica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, Aurietis Aquas, dice exactamente: sacaréis agua con gozo de la fuente del Salvador. Innumerables son las riquezas celestiales que infunden las almas de los fieles el culto al Sagrado Corazón, purificándolos, llenándolos de consuelos sobrenaturales y explicitándolos a alcanzar toda suerte de virtudes. Lo que vamos a hacer nosotros esta noche es presentar las principales apariciones de Belgrano en nuestra historia patria para valorar una vida marcada por esta honda religiosidad, por este consuelo sobrenatural, por este entramado de virtudes que el Papa Pío XII dice de aquellos que son capaces de rendirle culto al Sagrado Corazón de Jesús. No presentaremos una vida sin pecados ni defectos, ni tampoco presentaremos una vida sin errores o un modelo de ortodoxia doctrinaria, pero sí presentaremos un modelo heroico anclado en una profunda, sincera y genuina religiosidad. Belgrano, como saben, nació en la ciudad de la Santísima Trinidad el día 3 de junio de 1770, y lo primero que llama la atención en su vida pública es su graduación como abogado en el año 1793. Era costumbre que los jóvenes egresados prestaran juramento y que pudieran elegir la fórmula del juramento. Y Belgrano pertenecía a la que entonces se llamaba corriente devocional o piadosa del inmaculismo o concepcionismo. Y entonces jura desempeñar su condición de abogado con esta fórmula: prometo vivir y morir en nuestra santa religión y defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María Santísima, patrona universal de España y de las Indias. Como ven, no solamente se hace patente el inmaculismo o el concepcionismo, sino su condición de hombre de entrambas Españas, fiel a la hispanidad, que es el espíritu unitivo de la madre y de las hijas. Fue un hombre de la patria originante y originada, como nos ha enseñado a distinguir el amigo Carlos Pesado Palmieri, que son la misma patria, en esencia, separada por la anchura del Atlántico. Peleó en defensa de la bandera roja y gualda cuando las heroicas jornadas contra el invasor inglés, y peleó después por la bandera argenta que él mismo creara, solo cromáticamente distinta, porque en la sustancia de su paño vive la Inmaculada Concepción, y si vive la Inmaculada Concepción, vive España, España Alcázar de María, como la llamó Claudel. En el libro de los alumnos de graduados, el preceptor que fuera de Manuel Belgrano durante toda su carrera, y como era costumbre otrora, dejó estampado este elogio de su figura a modo de estrambote o de conclusión de su carrera. Jamás se lo ha visto despreciar al humilde ni rebelarse contra el superior. Siempre dispuesto a socorrer al pobre. El temor de Dios es el móvil de todas sus acciones. Alcanzará sin duda a ser un hombre útil a Dios y al mundo, a la religión y al Estado. Recién graduado, con estas connotaciones que estamos demarcando como abogado,
fue designado secretario del Real Consulado, que era una noble institución virreinal, diríamos un tribunal de justicia, entendido también en asuntos mercantiles. Si seguimos la autobiografía de Belgrano, y principalmente en este caso las memorias del consulado, nos vamos a encontrar con algunos detalles significativos. Dice Belgrano en su autobiografía, respecto de este nombramiento en el consulado: me llené de visiones favorables a la América, a fin de que, sabiendo su estado, pudiese tomar providencias acertadas para su felicidad. Pero paralelamente, y aquí lo interesante, en las memorias hace una crítica al sistema borbónico entonces imperante, diciendo que la monarquía estaba ganada por el ejercicio de la usura y que los funcionarios nombrados por la metrópoli, ya en franca decadencia, no hacían otra cosa más que estar preocupados por comprar por 4 para vender por 8. Mi ánimo se abatió, dice Belgrano, y conocí que nada se haría a favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el bien común. Asoma aquí la concepción clásica del bien común, que es amenazado por la usura, y la concordia social, que es sustituida por el despotismo de los comerciantes o la oligarquía. Lo primero que hace Belgrano es colocar la institución bajo la protección de la Inmaculada Concepción. Ya en el escudo del consulado aparecen las famosas franjas azul, celeste y blanco, que después serían los colores de nuestra bandera. Pero precedido, bajo el patrocinio de la Inmaculada, empieza Belgrano a ocuparse de cuestiones más legítimamente terrenas. Por ejemplo, la creación de escuelas de dibujo, arquitectura, náutica, escuelas rurales, escuelas para niñas, y lo subrayo porque todavía hay quien sigue diciendo que España se desentendió de la educación femenina, escuelas de comercios, de ciencias, la introducción de nuevas industrias, como por ejemplo la del cáñamo, la del lino, la creación de caminos y el fomento de cierto periodismo especializado. Todo esto aparece, y puede ser observado, en las memorias del consulado, que comprende el periodo 1795-1809. Pero hay un común denominador en estas preocupaciones belgranianas y en estas iniciativas ejecutadas por Belgrano. El común denominador está dicho por él mismo. Es necesario desterrar la ignorancia y plantar la ley evangélica, origen el más. Digamos que no todas estas iniciativas o ejecuciones tienen el mismo valor. El liberalismo se coló en algunos de estos emprendimientos, pero en otros late aún un resto vivo del espíritu misional de la conquista. De todas estas iniciativas belgranianas de su juventud, es un hombre joven el que está como secretario del consulado, hay dos que quisiéramos destacar: la creación de la Escuela de Náutica y la creación de la Escuela de Matemáticas. Veremos por qué. La Escuela de Náutica, con su correspondiente academia, Belgrano la colocó bajo el patrocinio de San Pedro González Telmo. Y dice: para que interceda ante Dios, pues los estudios humanos son nada sin los auspicios de la divinidad. Otra vez vuelve a aparecer el teocentrismo belgraniano. En rigor, esta escuela de náutica es la que señala el origen de nuestra marina mercante y también del primer liceo naval argentino. Paralelamente crea la Escuela de Matemáticas, que algunos consideran como un protocolegio militar de la nación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Escuela de Matemáticas era formar al cuerpo de oficiales de los ejércitos patrios. Y dice Belgrano en el acta fundacional: en este establecimiento, capaz de dotar el valor de nuestra juventud guerrera con todas las cualidades necesarias que la distingan entre todas las naciones,
hallarán los jóvenes que se dediquen a la honrosa carrera de las armas todos los auxilios que puede suministrar la ciencia matemática aplicada al arte mortífero de la guerra. Pero por sobre todo los medios y empeños para formar hombres que los conduzcan al camino del honor. Como ven aquí, la palabra o el término matemáticas está tomada casi como sinónimo de estrategia militar. Pero los considerandos que acabamos de leer nos dan la pauta de que Belgrano no era pacifista, creía en la guerra justa, no era civilista, creía en el honor militar y se puede decir de él aquello que dice Jorge Vivón, tuvo un estilo militar de vida porque hay un estilo militar de vida. Así lo vemos a Belgrano en su primera aparición histórica. Hispano-católico, hispanoamericano, mariano, inmaculista, concepcionista, servidor activo del bien común, contrario a la práctica de la usura y defensor del espíritu castrense. Un hombre convencido de que todos los quehaceres deben ser iluminados por la antorcha sagrada de la religión, palabras textuales que estampó en una de sus memorias del consulado. Y estas palabras textuales son un modo de parafrasear aquello que dice San Pablo en la primera carta a los Colosenses. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Pasamos a la segunda aparición histórica de Belgrano. Cuando supo del desembarco inglés en Buenos Aires, cuenta en su autobiografía, conducido por el honor, volé a la fortaleza. Se presentó en el fuerte para pelear. Fue agregado como sargento mayor a una de las compañías del regimiento de Patricio. Allí, cubierto por las aspas de Borgoña, se contagió de ese fervor antibritánico por antiherético que inspiraba el jefe del regimiento de patricios. Y colaboró incluso económicamente con los reconquistadores. Puso sus propiedades al servicio de la gesta y se negó a prestar juramento de fidelidad a la corona británica, algo que no hicieron todos y que conviene destacar. En su autobiografía, Belgrano se lamenta de que muchos no lo secundaron y se indigna contra aquellos que no pararon hasta desbaratar mis justas ideas y prestar el juramento de reconocimiento a la dominación británica sin otra consideración que la de sus intereses. Así fue. El honor lo llevó a la fortaleza a encuadrarse en alguna compañía y supo con fatal agorería que vendrían jornadas de aspereza. Sufrió. Le duele no ser diestro en armas, no tener arsenal, arnés o parque para haber impedido el desembarque la noche que cundieron las alarmas. Se negó a la obsecuencia y al perjurio, despreció a quienes tienen al dinero por rey, por patria, por deidad o fuero. Sus manos encerraban otro augurio. Los colegas del viejo consulado no entendían. Trámite bancario y cambiar de fe. Abrió el breviario. El látigo de Cristo era trenzado. Buscó entonces, maestro de trinchera, el triunfo sacro del que habló el salmista. Tal vez acaso, cuando alzó la vista, vio al manto de María hecho bandera. En 1807 se lo verá otra vez como ayudante de campo del coronel español César Balbiani, actuando en la primera división del regimiento de Patricios. Terminada la lucha, algo aprendió definitivamente y con certidumbre don Manuel Belgrano. Estábamos ante una triple amenaza: la británica, la napoleónica y la lusitana. Era necesaria una reacción. Por eso adhirió a los sucesos de mayo de 1810 en la línea fidelista, monárquica, católica y autonomista. En la línea que puede llamarse, para abreviar, tradicionalista, por contraste con la jacobina o iluminista,
claramente inspirada en la Revolución Francesa y en la modernidad. Tercera aparición belgraniana. Ríos de tinta se han escrito sobre la Revolución de Mayo, invocando el hecho cierto, aunque modesto, de que me he ocupado de este tema en muchas ocasiones. Me permitirán que me sienta minimísimamente autorizado a no analizar ahora esta cuestión. Solo presentaré a Belgrano ante el hecho consumado, mayo de 1810. Y diré en 2 palabras lo siguiente. En primer lugar, Belgrano no era segregacionista, ni separatista, ni agente inglés. No abogaba por la formación de republiquetas, no defendía el principio de la nacionalidad, el principio de las nacionalidades iluministas, no defendía ese principio, al contrario. En su concepción monárquica, y lo dijo expresamente, quería revivir la Constitución y las leyes de España aquí en estas tierras para no pertenecer al partido de la iniquidad. Estaba a favor de una autonomía integradora, del mantenimiento de los espacios geopolíticos ya constituidos, como el Virreinato del Río de la Plata. Estaba a favor de la conservación del sistema monárquico, del respeto por los fueros regionales, comarcales, provinciales. En suma, para decirlo joseantonianamente, estaba a favor de la concepción de la patria como unidad de destino en lo universal. Belgrano tenía una clara y dolorosa conciencia, y esto es lo segundo que quiero decir al respecto, de que se estaba librando una guerra fratricida, una lamentable y trágica guerra civil, tal vez una de las más lamentables y trágicas guerras civiles de todos los tiempos. Por eso, conmueve y edifica el trato señorial y caballeresco que tuvo con los jefes realistas, que fue un trato señorial y caballeresco recíproco. Y conmueve también paralelamente, y por lo mismo, el deseo sincero de poner fin a la contienda cuanto antes, ante el dolor que suponía para él el derramamiento de sangre fraterna. Belgrano y el jefe realista Pío Tristán, por ejemplo, habían sido amigos y condiscípulos en Salamanca. Conservaban el afecto recíproco cuando tuvieron que enfrentarse en Tucumán y Salta. La correspondencia entre ambos hombres es extraordinaria. La correspondencia entablada antes, durante y después del desarrollo de las acciones bélicas que los confrontaron. Es un extrañísimo modelo de afecto sincero, genuino y recíproco. Incomprensible, eso sí, para quien no tenga limpia la mirada. Igualmente sorprendente es la relación amistosa entre Belgrano y el general realista Manuel Cabañas. Un vínculo notablemente caballeresco, fundado de manera expresa y reiterada, y lo quiero subrayar, fundado este vínculo de manera expresa y reiterada en la condición católica de ambos jefes. Por encima de las diferencias circunstanciales y contingentes, hacen valer estos hombres, Pío Tristán, Belgrano, Cabañas, su condición de católicos y de hermanos en Cristo. Pequeñeces o miopías, propias de peleas de campanario, parecen pues no haber prevalecido en el alma de Belgrano. Los contrincantes conocían la fragua común que los había gestado y forjado. Había pues entre aquellos contendientes un patrimonio común, Hispanoamérica, una heredad solar o linaje compartido, la América española, y un sedimento materno fecundante que era España, fuera de toda duda. Para valernos de términos que ya hemos utilizado y explicado, el desencuentro se dio entre la patria originaria y la patria originada, que en el fondo eran el mismo huésped con casas distintas, o una sola familia acampando en tiendas separadas. Buena síntesis trae el hermoso soneto de Leopoldo Díaz: patria es la tierra donde se ha sufrido
Patria es la tierra donde se ha soñado, patria es la tierra donde se ha luchado, patria es la tierra donde se ha nacido. Patria es la selva, es el oscuro nido, la cruz del cementerio abandonado, la voz de los clarines que ha rasgado con su flecha de bronce nuestro oído. Patria es la errante barca del marino, que en el enorme piélago sonoro deja una blanca estela en su camino. Y patria es el airón de la bandera, que ciñe con relámpagos de oro el sol, como una virgen cabellera. Cuarta aparición del general Manuel Belgrano como jefe de la expedición militar a la provincia virreinal del Paraguay. El gobernador Bernardo de Velasco estaba a cargo de la entonces provincia virreinal del Paraguay. La expedición sale de Buenos Aires el día de la Virgen de la Merced del año 1810 y pasa por la localidad de Luján. Es aquí, y esto lo cuenta su hermano, el sargento mayor Carlos Belgrano, comandante militar de Luján, presidente de su cabildo, es aquí cuando Belgrano hace una promesa consistente en colocarle a la bandera futura de lo que ya entonces empezaba a llamarse con mayúscula la Argentina, los colores de la bandera de la Inmaculada, los colores del manto de la Inmaculada. Con esta promesa siguió su expedición. El ejército pasa por San Nicolás, por Santa Fe, por Paraná, refunda 2 poblados, Nuestra Señora del Pilar de Curuzú, Cuatiá y Mandisoví, y vean la actualidad de la iniciativa castrense de Belgrano. Él se decide a fortalecer 2 instituciones, lo dice él mismo, la iglesia y la escuela. Las 2 piedras angulares de la civilización, dice Belgrano. ¿Y por qué lo hace? Lo explica. No podía haber sin dolor que los agentes que viviesen en esos lugares estuviesen sin oír la voz de su pastor eclesiástico y sin un recurso para lograr alguna educación. Es curioso el contraste, ¿verdad? Justo en esta época en que se niega la apertura de los templos y la apertura de las escuelas. Es decir, justo en esta época en que se niega la existencia de las 2 piedras angulares de la civilización. Y con razón se ha observado que al tomar esta decisión, Belgrano dota a su ejército de un sentido romano que llamó la atención del mismísimo Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, en su clásica Historia de Belgrano, dice que el ejército de Belgrano parecía una legión romana sujeta a las normas de una orden monacal. Una legión romana sujeta a las normas de una orden monacal. Alguien está conectado y hace interferencia. Pido, por favor, no sé quién es, si puede desconectarse. Belgrano quiere llegar a un acuerdo con Velasco, no lo hay, lamentablemente, y tiene lugar el combate de Campichuelo. Pero la arenga de Belgrano a sus hombres merece ser escuchada, porque claramente se nota ese sentido fidelista de la Revolución de Mayo, a pesar de que lamentablemente no fue el que terminó prevaleciendo, sino el jacobino y el iluminista. Pero Belgrano dice en esta ocasión a sus hombres: soldados, paz, unión, verdadera amistad con los españoles amantes de la patria, guerra a los agentes de Napoleón. Es evidente que al dirigirse a sus hombres en vísperas de un combate, señalarle al enemigo, el enemigo que le está señalando es el de Napoleón Bonaparte y su tiranía
en España con el consentimiento de la corona borbónica. El avance en la noble tierra paraguaya pone a prueba el temple castrense del general Belgrano, pero es también el testimonio doliente de aquella guerra fratricida, de aquella guerra civil, que Belgrano avanza con los víveres reducidos, franqueando bosques, cruzando pantanos, y le dirige esta carta al general realista, llamémoslo así para entendernos didácticamente, don Manuel Cabañas. Le dice: general, soy verdaderamente católico, apostólico y romano. Aspiro a que se conserve la monarquía en nuestro patrio suelo. Si sucumbe la España al poder del tirano, del usurpador más infeliz, Napoleón. Yo he traído las armas para sostener tan santa y sagrada causa, como la sostendré con los míos hasta perder la última gota de nuestra sangre. No estoy aquí para agredir al Paraguay, ni a los nobles paraguayos, hermanos míos, dice Belgrano. No vengo para ofender a nadie, sino para auxiliar a todos. Doy gracias a María Santísima, que usa de piedad con nosotros, dando a usted tiempo para que reconozca su error y a mí la constancia necesaria para soportar los trabajos. Maravillosas las palabras de don Manuel Belgrano. Paralelamente, así como le escribe al jefe realista, le escribe a sus propios hombres. La milicia patriótica les dice: tenga bien entendido que su objeto es defender la patria, la religión y las propiedades. Tiene lugar entonces el conocido combate de Tacuarí. Belgrano pone a prueba su temple en ese combate porque se queda solo con 200 hombres en un pequeño cerro, en un montículo prácticamente, llamado el Cerrito de los Porteños. Y resiste solo hasta el final durante 7 horas. El enemigo le rinde honores. Cabañas, el general Cabañas, el noble general Cabañas, se acerca, lo abraza y le promete la unión del Paraguay con la provincia del Río de la Plata. En Buenos Aires, los malos gobernantes de turno quisieron hacerle juicio por la derrota y llaman a declarar a los oficiales. El 20 de junio de 1811 declaran los oficiales y llegan a esta conclusión, textualmente la leo: no hubo ni un oficial ni un soldado que tuviera la menor queja contra él. Y el tribunal entonces expide el 9 de agosto, absolviéndolo de todo cargo, de toda culpa, y dice: se ha conducido en el mando del ejército con valor, celo y constancia dignos del reconocimiento de la patria. Es muy importante hacer notar que cuando el Paraguay establece su primera junta, invita y recibe al general Belgrano. Se firman tratados de amistad y de alianza en los que se dice que los hijos de Buenos Aires son y deben reputarse hijos del Paraguay, y los hijos de esta provincia son y deben también mostrarse como patricios de Buenos Aires. Ya no hay ni debe haber divisiones entre una y otra provincia. A donde quiero llegar es a la demostración cada vez más evidente de que no había en esos hombres, en los mejores de los nuestros, un espíritu atomizante o segregacionista o separatista o divisionista. Ese espíritu se impuso después de Caseros. No se respetó precisamente ese espíritu fidelista que había logrado restaurar magníficamente don Juan Manuel de Rosas. Libre de culpas y de sospechas, otra misión militar se le encomienda a Belgrano, esta vez a la banda oriental, apoyar a Artigas. Tema aparte el de Artigas, porque él como Belgrano, como San Martín, como Saavedra o como Iturbide, pertenecen a la clase de patriotas que no imaginaron repúblicas revolucionarias modernas, que querían mantener en lo posible la unidad geopolítica
el enraizamiento y el encepamiento espiritual, pero también territorial con España. Por eso Belgrano se puso de su parte, y por eso los buenos criollos orientales cantaban y siguen cantando a la huella huellita de José Artigas y sacate el sombrero cuando la digas. En pos de Artigas, Belgrano establece el cuartel general en su propia hacienda en la Capilla de Mercedes. Tenemos un testimonio importantísimo de su desempeño. El 8 de mayo de 1811, los jefes orientales dirigen un oficio a la Junta de Buenos Aires en donde dicen que podremos temer teniendo al frente a nuestro digno jefe, don Manuel Belgrano. Nada. Su nombre es pronunciado con respeto hasta por nuestros mismos contrarios. Nuestras tropas tienen puesta en él toda su confianza. Así como por traicionar el espíritu belgraniano perdimos la unidad con el Paraguay, por traicionar el espíritu artiguista perdimos la banda oriental. La quinta aparición de Belgrano en la historia patria es la que corresponde a la creación de la bandera nacional. Son muchos los testimonios sobre el origen mariano de los colores de nuestra bandera. También son muchos los autores que se han encargado de recopilar esos testimonios. Nos place mencionar y recomendar un trabajo reciente del profesor Fabio Avellaneda de Corrientes. Un trabajo que se llama La bandera argentina como heráldica de Cristo y de María Santísima. Lo más completo que yo haya leído en materia de recopilación de testimonios probatorios del origen mariano de los colores de nuestra bandera. Ahora bien, todos estos testimonios en pro del carácter mariano de los colores de nuestra bandera solo se entienden en el marco de la catolicidad real de este hombre, y específicamente en el marco del inmaculismo o concepcionismo. Es curioso que los que reducen el oficio de historiador a la tarea de papelista, como decía Paul Grusac, nos exijan una especie de documento firmado ante escribano público, en el cual Belgrano declare formalmente que tomó los colores de nuestra bandera del manto de María Inmaculada. No se necesita tal declaración notarial para llegar a la conclusión de la existencia de una clara inspiración mariana en la elección de los colores. Porque insistimos, más allá de los errores ideológicos que Belgrano tuvo, más allá de ciertos vaivenes políticos y más allá de sus pecados mortales graves que no tenemos por qué disimular, lo cierto es que Belgrano nació, creció, vivió y murió con una forma mentis católica. Aclaraciones hechas me permitirán recordar sintéticamente los argumentos más conocidos al respecto. En primer lugar, la existencia de la Orden Real de los Caballeros de la Inmaculada Concepción, fundada por Carlos III en el año 1761. En el artículo 40 de los estatutos de dicha orden, se señala claramente que la insignia de la misma consistirá en 3 bandas de seda celeste, blanca, celeste. Belgrano pertenecía a esta orden y además precisamente en ella se inspiró para colocar esos mismos colores en el escudo del consulado. Segundo testimonio, cintas celestes y blancas usaron los voluntarios de la Reconquista reunidos en Luján para pedir la protección de la Virgen. Las cintas tenían la medida de la imagen de la Virgen, 38 centímetros, y por eso se llamaban las cintas de la Virgen. Al año siguiente los húsares deciden usar el mismo emblema. Otro testimonio interesante es el de José Lino Gamboa, antiguo cabildante de Luján. Dijo textualmente: al dar Belgrano los colores celeste y blanco a la bandera patria, había querido, cediendo a los impulsos de su piedad, honrar a la pura y limpia Concepción de María, de quien era ardiente devoto por haberse amparado a su santuario de Luján. El testimonio de José Lino Gamboa lo trae el padre Salver en la historia de Nuestra Señora de Luján y José Manuel Eizaguirre en su obra La bandera argentina.
Sin embargo, el testimonio más impactante, a mi juicio, sobre el origen mariano de los colores de nuestra bandera, está contenido en la hermosa y legendaria proclama del coronel Domingo French, dada a sus hombres en Luján el 25 de septiembre de 1812. Soldados les dijo, somos de ahora y en adelante el regimiento de la Virgen. Jurando nuestra bandera os parecerá que besáis su manto. Al que faltare a su palabra, Dios y la Virgen por la patria se lo demande. El mismo Belgrano, cuando la izó por primera vez, se preocupó por darle al acontecimiento un sentido religioso. No fue un acto cívico o un hecho meramente secular el izamiento de nuestra bandera. Mandó celebrar misa solemne, la hizo bendecir, saludar con 21 cañonazos, la paseó entre las tropas encolumnadas y les dijo a esos hombres, veis en mi mano la bandera nacional, no olvidéis jamás que nuestra obra es de Dios, que Él os ha concedido esta bandera y que nos manda que la sostengamos con el honor y el decoro que le corresponde. Nuestra sangre derramaremos por esta bandera. Por todo lo dicho, fue un gran acierto el de Juan Pablo II cuando el 13 de noviembre de 1998, en la iglesia argentina en Roma, pronunció estas palabras. Virgen de Luján, cuida al pueblo argentino. Ayúdalo siempre a elevar la mirada al cielo, donde los colores de su bandera se confunden con los colores de tu manto inmaculado. Lo cierto es que mutatis mutandis se puede decir de nuestra bandera lo que escribió José Luis Santiago de Meraz respecto de la bandera española en su hermoso poema Padre, ¿qué es la bandera? Dice el poeta falangista y franquista, muerto en 1984, la bandera es el orgullo que simboliza la patria, es un reto permanente al viento de las montañas y dos voces de colores que gritan arriba España. Cuando jures bandera y te acerques a besarla, piensa que pones tus labios en el rostro de la patria. Será tu beso más limpio, tu caricia más honrada, porque al besar la bandera estás besando a tu patria. Entre sus pliegues de seda se quedará tu palabra, para que Dios te lo premie si la cumples y la guardas. Y si tú mueres por ella, ella será tu mortaja. Tu cuerpo descansará en los brazos de la patria, porque te juro, hijo mío, que la bandera es la patria. No nos acostumbremos a los juramentos virtuales por internet. No nos acostumbremos a esto. Busquemos la presencialidad y la proximidad. Reunámonos en un sitio a juramentarnos nuevamente a defender la bandera argentina, que es el paño de María Inmaculada hecho pabellón nacional. Y llegamos a la sexta aparición histórica, las victorias de Salta y de Tucumán. Había recibido la orden de Rivadavia, Belgrano, de abandonar el campo de combate, de refugiarse en Córdoba. Belgrano desobedece y da sus razones en dos cartas. Dice en una de ellas, cuanto más nos alejamos, más difícil ha de ser recuperar lo perdido, sostener la retirada con honor, mantener el ejército. Dios quiera mirarnos con ojos de piedad y proteger los nobles esfuerzos de mis compañeros de armas. La Santísima Virgen de las Mercedes, a quien he encomendado la suerte del ejército, arrancará a los enemigos la victoria. Tras la desgarradora victoria, y uso el adjetivo desgarradora porque el derrotado era su amigo Pío Tristán, el general Belgrano manda a celebrar la Santa Misa y dar cristiana sepultura a los muertos de ambos bandos. Es entonces cuando nombran a la Virgen de la Merced
generala del ejército, llega en procesión hasta su imagen solemnemente, deposita su bastón de mando y le dice, arrodillado, a ti sola, oh reina de los cielos y madre de mi Señor Jesucristo, os debemos el triunfo que ha obtenido el ejército de la patria y por eso yo hoy te nombro generala del ejército. El padre José Luis Molina, testigo de los hechos, capellán de ese ejército, escribe estas conmovedoras palabras. El general y los jefes ceden voluntariamente a la Madre de Dios todo el honor de la victoria. Belgrano me ha dicho personalmente que a María Santísima y no a él, la patria debe reconocerse deudora de su salvación. Como Enrique V tras Azincourt, Belgrano pudo haber entonado el Salmo 114, non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. El triunfo de Tucumán le permitió avanzar sobre Salta. Lo primero que hace cuando llega al territorio salteño es repartir escapularios a la tropa confeccionados por las hermanas Clarisas y las Catalinas. El general Paz, que no era precisamente un hombre piadoso ni ritualista, se asombra del efecto que produjo el reparto de los escapularios en la tropa y deja sentada en sus memorias, se convirtió el escapulario en una divisa de guerra. Es que eso es, general Paz, una divisa de guerra es el escapulario. La misma divisa que usaron los soldados bandeanos o los cristeros. Hace jurar la bandera a los jefes y oficiales, formando una cruz con el asta y el sable. Y cuando al fin obtiene la victoria, entierra a todos los muertos, coloca una gran cruz de madera con esta inscripción. Aquí yacen los vencedores y los vencidos del 20 de febrero de 1813. Y escribe Belgrano en el parte de batalla: el Todopoderoso nos ha concedido una completa victoria, pero jamás podré mirar por gloria la efusión de la sangre de mis propios hermanos. Tras la victoria de Salta, como es sabido, el gobierno lo recompensa con una importante, equitativa suma de dinero. Lo que es menos sabido es el motivo por el cual él rechaza la suma. Y lo considerando que deja sentado formalmente para que con el dinero que rechaza se funden 4 escuelas y sobre todo que se asegure cómo deben funcionar esas escuelas. Vayamos a los motivos por los cuales rechaza el dinero. Dice Belgrano: cuando reflexiono que nada hay más despreciable para el hombre de bien que el dinero o las riquezas, que éstas son un escollo de la virtud, que adjudicadas en premios son capaces de excitar la avaricia, he creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras en que se enseña a leer, escribir y la doctrina cristiana. Pero he aquí que Belgrano no se conforma con esta petición de principios. Redacta de su puño y letra el reglamento que debe regir para estas 4 escuelas. Y dice, por ejemplo, en algunos artículos de este reglamento: se pagará al maestro y se proveerán plumas, tinta, libros y catecismos para los niños de los padres pobres. Se enseñarán en estas escuelas los fundamentos de nuestra sagrada religión y de la doctrina cristiana por el catecismo de Astete. En los domingos asistirán los jóvenes a la iglesia, presididos por su maestro, y oirán la misa parroquial. En las fiestas principales se le dará asiento al maestro en cuerpo de cabildo, reputándoselo por un padre de la patria. Todos los días asistirán los jóvenes a misa conducidos por su maestro. Al concluirse la escuela por la tarde, rezarán las letanías de la Virgen, teniendo por patrona a Nuestra Señora de las Mercedes. El sábado por la tarde le rezarán un tercio del rosario. Tendrán gran cuidado
en que todos se presenten con aseo en su persona y vestido, pero no permitirán que nadie use del lujo, aunque sus padres pudieran costearlo. Sobreviven los hombres de Belgrano con su jefe a las duras derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. No desespera, no reniega de su fe, se dirige a los soldados y les dice: el Dios Todopoderoso y la Virgen de las Mercedes nos ayudarán. No está todo perdido. Aún flamea la bandera de la patria. Hemos perdido la batalla, pero hay un Dios que nos protege. Estoy dispuesto a arrostrar todos los peligros y vencerlos o perecer en la demanda. Tiene lugar entonces un hecho importante: el reemplazo de Belgrano por San Martín en la conducción del ejército. Vale la pena acercarse a la correspondencia entre ambos hombres. Yenta siempre solía recomendar la lectura de la correspondencia entre San Martín y Rosas, porque nos decía que de la lectura de esa correspondencia el alma aprendía a vivir con grandeza hasta las más ínfimas de las tareas cotidianas. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Esas cartas que se intercambiaron San Martín y Belgrano son el retrato de dos almas señoriales que fueron gestadas en el cuño de la más recia hispanidad católica. Elegimos a modo de ejemplo una de esas cartas, la que le manda Belgrano a San Martín el 6 de abril de 1814. La guerra no solo la ha de hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes morales, cristianas y religiosas. No deje llevarse de opiniones exóticas ni de hombres que no conocen el país que pisan. El ejército se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos y sus máximas no pueden ser más a propósito para el orden. Conserve la bandera que le dejé. No deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala. No olvide los escapularios a la tropa. Acuérdese usted que es un general católico, apostólico y romano. Séle usted de que nada, ni aún en las conversaciones más triviales, se falta el respeto a nuestra santa religión. Y cuando se despide de sus hombres, la arenga final no es menos apoteósica. Soldados, no os olvidéis que el patrono del ejército es la Santísima Trinidad y nuestra guía, Nuestra Señora de las Mercedes. Seguid respetando la religión santa que profesamos y a los ministros del Señor, y os aseguro que la victoria se nos hará merecedora junto con las bendiciones del cielo. Un señor que no tiene nombre sino diminutivo y que para abreviar llamaremos Romerito, un historiador contra natura, ha dicho hoy insensatamente que la tradición nacional y católica pujó por apropiarse de su memoria, la de Belgrano. No, Romerito, no hemos pujado por apropiarnos de su memoria. Hemos pujado y seguiremos pujando por ser dignos merecedores de su memoria. Quede para usted y sus secuaces la memoria de los traidores a Dios y a la patria. Nosotros nos encargamos de los héroes. Y para que la infamia fuera completa, apareció un libelo en estos días de un tal Antonio Las Heras, titulado Belgrano y la masonería. Se pretende demostrar que Belgrano fue masón por las siguientes y escuetas argumentaciones que paso a comentar. En primer lugar, porque así lo dicen los masones Enrique de Gandía, Martín Lescano, Emilio Corbier y Alcibíades Lapas. Importantísima prueba. Es como si hablaran bien de leer Berbisky, Caparrós, Firmenich y el Conde Drácula. Es lo mismo. Segunda prueba. Belgrano sería masón, dice Las Heras, porque perteneció a la Sociedad de los Siete y a la Logia Independencia. Ninguna de estas dos sociedades existió.
Esto lo probó documentalmente el historiador liberal y promasón Canter cuando sacó su trabajo Sociedades Secretas y Literarias, que forma parte de la historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia. Canter es de la escuela lebeniana y probó documentalmente la inexistencia de las dos supuestas logias, tanto de la llamada Sociedad de los Siete como de la Logia Independencia. Dice Canter, todo esto es una fábula destituida de todo fundamento a pesar de su arraigo, una acción ficticia. Forzando la realidad, se conduce a esta ficción a jugar un papel preponderante y fundamental. Atacado que fuera Canter por 7 aficionados a la historia, contestó en 7 artículos nuevos refutando las insensateces y llega a esta conclusión. La Logia Independencia, supuestamente la logia madre de la Sociedad de los Siete, desde ya, dice Canter, nos apresuramos a decir, no ha lugar a su existencia. La negamos rotundamente. Los documentos sobre los que se ha amparado su extraña aparición carecen de toda autenticidad y no pueden resistir los dictados de la crítica analítica. El otro argumento que presenta el señor Las Heras para probar el masonismo de Belgrano es que Belgrano habría traducido el discurso de Washington al pueblo de los Estados Unidos anunciando sus intenciones de retirarse del servicio público. Y, según Las Heras, la prueba del masonismo de Belgrano al traducir y prologar este libro es que lo titula diciendo el discurso del QH George Washington al pueblo de los Estados Unidos. Y agrega Las Heras, la expresión QH debe leerse como querido hermano. Bien, el querido hermano Las Heras, en primer lugar, no ha leído el documento que no tradujo Belgrano, sino que expresamente dice que lo tradujo un amigo médico de él y que él se limita a prologarlo, pero no ha leído el documento que sería la prueba del masonismo de Belgrano, porque el documento, que es el discurso de despedida de Washington, está lleno de alusiones a la religión, a la moral, a la devoción, y termina pidiéndole a la divina providencia y al Dios Todopoderoso que le perdonen los pecados que podría haber cometido en el ejercicio de la función pública. Es decir, que este documento de masónico no tiene nada. Pero hay algo más para decir. En el original de la traducción y del prólogo de Belgrano, no aparece la famosa abreviatura QH. El original está editado por la imprenta de los Niños Expósitos y no contiene la Q y la H. En cambio, la Q y la H aparecen en el prólogo de Bartolomé Mitre, que se dirige a Washington como QH, y ese prólogo de Mitre corresponde a la edición del año 1902 de Tipografías Dalmacia, ubicado el establecimiento en la calle Chile 524 en Buenos Aires. Y la otra prueba, que también se desvanece, como todas las anteriores, según Las Heras, de que Belgrano habría sido masón, es la pertenencia a la logia Lautaro. Se ignora que el mismo Adolfo Mor, desde la Gran Logia Argentina, el 4 de agosto de 1899, declaró expresamente que la logia Lautaro no era una logia masónica. Lo único que puede quedar en pie es la existencia de una logia llamada Independencia, no la que critica su existencia con razón y derecho Canter, sino otra llamada la Logia de los Franceses, pero esta logia fue desmantelada por el virrey Olaguer y sus miembros fueron castigados por Martín de Álzaga porque se descubrió que tenían un plan para volar la catedral de Buenos Aires. Sinceramente, no nos parece que Manuel Belgrano dé el tipo de hombre que se complote en una entidad secreta para volar la catedral de Buenos Aires. Si lo hicieran en nuestros días diríamos que sí, pero en aquel entonces no había motivo. Vayamos a la última reflexión.
Hacia fines de 1819, Belgrano ya sabía que estaba gravemente enfermo. Se encontraba en Córdoba, viviendo como un soldado, en una casa que era una carpa desabrigada. No era más que eso. El gobernador Manuel Castro se interesó por su salud. Se acercó a él. Y Belgrano le dijo: sé que estoy en peligro de muerte, pero hay aquí una capilla en donde se entierran los soldados y también se me puede enterrar a mí. Y agregó: mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con haber sido un buen hijo de ella. Sirva este concepto que acabamos de enunciar para todos aquellos que han ridiculizado y ridiculizan las paternidades de las patrias americanas. Es cierto que el liberalismo abusó de estos motes. Es cierto que el liberalismo masónico abusó del mote de numen, titán, padre. Pero también es cierto que, como dice García Morente, a la patria se la puede amar con amor de padre, que está hecho de custodia, de tutela, de preservación, de desvelo. En tal sentido se puede decir que Belgrano fue padre de la patria. Viajó a Buenos Aires, en donde muere hace hoy 200 años. Muere asistido por su capellán, el padre José Villegas, por su hermano, sacerdote dominico, tan ligado toda la familia de Belgrano a la orden dominicana, también su hermano, Domingo Estanislao, por su médico particular y por Manuel Castro. Según los cronistas de estos últimos momentos de la existencia de Belgrano, de la existencia cristiana de Belgrano, Belgrano habría dicho: pienso en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Yo espero que los buenos ciudadanos trabajarán para remediar sus desgracias. Fue amortajado con el hábito de Santo Domingo y así fue enterrado, y merece las estrofas de aquella vieja marcha patriótica nacionalista: si en medio del combate cayeras, camarada, con el azul y blanco tu cuerpo cubriré, bañada por la luna de sierras y de pampas, la tierra en que descanse florecerá en laurel. Despierta, camarada, que fresca de rocío, la voz de los clarines te llama a tu deber, la media luz del alba ya alumbra los caminos. Despierta, camarada, llegó el amanecer. Tras su muerte vinieron las desfiguraciones de su personalidad que no han cesado hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy, 20 de junio del 2020. Mitre acentuó sus rasgos liberales, omitiendo su catolicidad. Sarmiento dijo que era un hombre de Estado sin fisonomía acentuada. Sarmiento, animalizomo, como decía Pedro Goyena, ¿cómo te atreves? Belgrano no trabajó para Inglaterra. Buscó la concordia con la monarquía española. No instó al segregacionismo o al separatismo. Buscó la conservación de la unidad hispanoamericana. No se le conocen ambiciones materiales y se destacó por su austeridad. No lo decimos nosotros. Nos quedan los testimonios de aquellos que lo conocieron y que fueron sus contemporáneos. Voy a algunos de esos testimonios. El general Paz, en las circunstancias más peligrosas, se mostró digno del puesto que ocupaba, alentando a los débiles y pusilánimes. El coronel Pico consiguió con su ejemplo y doctrina formar un ejército modelo de subordinación, disciplina, valor, honor y amor al orden. El coronel Lugones, hombre de orden y de más capacidad que todos los que hasta entonces se habían presentado, era el único indicado para salvar a la patria en aquellas circunstancias. El general José de San Martín, en carta a Godoy Cruz del 12 de marzo de 1816, Belgrano, lleno de integridad y de talento natural en punto a milicia, es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Según el padre Furlo, cabe reconocerle a Belgrano 7 dones,
7 atributos o características centrales. La religiosidad, en la línea en que la define Spranger. La religiosidad es la característica dominante, dice Spranger, del hombre, que ha encontrado lo más alto en Dios y en él reposa y siente la redención y la bienaventuranza. Es verdad. Belgrano buscó la gloria de la patria triunfante por la protección de María Santísima y la gloria de María triunfante por el reconocimiento de la patria. La humildad rechazó halagos, elogios, alabanzas, honores. La llaneza de su trato fue proverbial y trató con todo el mundo. Cónsules, oficiales, diplomáticos, indios, caudillos. La sencillez de sus costumbres. Vivía casi rozando la escasez. La obediencia. A los hombres hasta el límite del bien común. A Dios antes que a los hombres. Por eso obedece cuando lo mandan al Paraguay o a la banda oriental o al norte o a Europa. Pero no obedece cuando el que da las órdenes es un Bernardino Rivadavia. Sinceridad. Sus cartas parecen un examen de conciencia. Nunca deja de reconocer lo que ignora. Fortaleza. Más pálpito que cálculo. La puso a prueba ante el asombro de sus hombres y de los enemigos en Paraguarí, Tacuarí, resistiendo hasta el final de pie con la espada desenvainada. La justicia, y justicia respecto de personas concretas, los trabajadores, los paisanos, las viudas, lo puso de manifiesto en su obra en el consulado. Y el séptimo don o atributo, el patriotismo. Amó a la patria originada y originaria. Amó a la Argentina histórica y raigal, no a la República Masónica. Hágase una prueba para comprobar la realidad de las distinciones que planteamos. La prueba ya otras veces donada y exigida. Aquella por la que importa más saber quién hace los cantos de una sociedad que quién hace sus leyes. Quién merece ser cantado y conquista su existencia rima a rima, o quien perece a fuer de prosaísmo o últimamente de algoritmos. Esta república nuestra, de frontera artificial, sujeta a decenas de despojos dolientes. Este Estado laicista, masónico, naturalista y abyecto. Incluso esta nación infiel a su nacimiento, a su germen y a su alcurnia, no tiene quienes le canten. Lo que equivale en la cosmovisión clásica y cristiana a la inexistencia de hecho por pérdida de rango ontológico. La patria, en cambio, la grande y vieja, la eterna, inconmovible e inamovible, la Argentina retoño de España, hija de la hispanidad, esa vive empecinadamente en sus mejores poetas y nosotros con ellos estamos dispuestos a dejarnos llamar y a dar la vida en su defensa. Belgrano pudo hacer suyos los versos de Orlando Mario Punzi. Llamamos patria, piel de jaguar colgada de los hombros de América. Llamamos patria en el alto crestón de las mesetas. Tus últimos caballos levantan otra vez las osamentas, los remos calcinados al viento, la pelambre de las greñas, y tocarán las mismas generalas los antiguos cornetas, y anunciarán los parches el duelo singular de la tragedia, y andaremos desnudos por el duro guaral de las malezas, otra vez al embrujo de tu nombre y al sol de tus dramáticas banderas. A 200 años de la muerte de este hombre singular, nos encontramos ante la triste realidad de una patria castigada con pestes y con plagas. Ya saben que no nos estamos refiriendo en absoluto al coronavirus, sino a las pestes y plagas ideológicas, morales, culturales y espirituales que nos dominan tiránicamente y que se enseñorean por igual en la política gubernativa, en las cúpulas eclesiásticas y en los medios masivos de comunicación. Necesitamos abanderados de la insignia nacional, por supuesto, pero sobre todo abanderados de la verdad,
que la porten en alto, con orgullo, como se porta la Santa Cruz. Serán tenidos por abanderados de la verdad todos aquellos que se atrevan a señalar en voz alta la pandemia de mentiras, el ataque al que estamos siendo sometidos por un sistema despótico. Bien lo dijo el Papa Pío IX, el liberalismo es el virus insidioso y oculto. El liberalismo es la peste perniciosísima. He aquí el verdadero mal que tenemos que combatir. Y bien lo dijo asimismo Pío XI en Divinis Redentoris, en el párrafo 85, cuando habla de la epidemia del comunismo. Esta es la epidemia que tenemos que combatir. Y bien lo dijo el cardenal Giovanni Simeone, nuncio de Pío IX en España, cuando el 8 de enero de 1876 denunció públicamente el aliento de la masonería que lo infecta todo. Estos son los enemigos que tenemos que combatir. Estas son las plagas y las pestes. El liberalismo, el comunismo, la masonería. Una vez más lo decimos. Esta cuarentena no es una medida sanitaria, es un delito y se llama privación ilegítima de la libertad. No es una estrategia médica, es otro delito y se llama persuasión coercitiva, lavado de cerebro y sometimiento a servidumbre. No es una medida tomada para asegurar la salud pública, es una orden perversa del nuevo orden mundial para tenernos dominados, confinados, encerrados y paralizados. Entonces, que cada uno de nosotros se constituya en un abanderado de la verdad y que portando la cruz y la bandera nos encolumnemos todos presencialmente hacia la tumba de General Belgrano y lleguemos hasta allí, física o espiritualmente, para decirle: descanse, general, entre sables y lanzas, que nuestra generala custodia su reposo, porque fuimos sus fieles, seremos sus soldados, hasta que llegue el día del triunfo glorioso. Descanse, general, entre lunas de barro y luz alada, entre voces de luto y amargura. Descubriste de pronto la hermosura de una antigua paloma inmaculada, de una rosa de vientos desplegada como una anunciación de la aventura, como un arcángel, como la ternura, como una gloria azul inconquistada. Descubriste de pronto los colores, fe de la fe y amor de los amores, un infinito corazón piadoso, general de la pena y del desvelo, adelantado fundador del cielo, eternamente limpio y generoso. General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, presente. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Cristo